Buen día, bienvenidos a este nuevo tutorial donde aprenderemos sobre un tema de métodos numéricos, el cual consiste en un modelo matemático simple, consiste en generar una ecuación, la cual nos permita resolver un problema en términos matemáticos, de un proceso o de algún sistema. La ecuación debe tener una variable dependiente que dependa de una función que contenga variable independiente, ¿listo? Que tenga también parámetros y otro tipo de funciones que puedan que contengan la variable independiente o que no la tengan. Para esto se debe tener en cuenta que se debe trabajar con el mismo sistema de unidad. Vamos con un ejemplo para entenderlo bien, con el más común de métodos numéricos, el cual consiste en la caída libre de una partícula. Conocemos que una partícula tiende a caer a la superficie por acción de la gravedad. Pero, cuando está en el aire, tendrá que haber una fuerza que la empuja hacia arriba. Entonces tendremos una fuerza de descenso y una fuerza vertical que va a depender de la velocidad. Como partimos con la partícula, podemos hacer un diagrama de caída o de cuerpo libre. Entonces, como nuestra función es la fuerza, conocemos por la segunda ley de Newton que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Por lo tanto, en nuestro diagrama vertical vamos a tener una fuerza total, la cual será igual a ¿qué? A una fuerza positiva hacia abajo por la gravedad. La vamos a anotar como F de la que tenemos aquí, menos la fuerza que asciende, F B de velocidad. Vamos a reemplazar los valores de cada una. Ft la vamos a tomar como la fuerza dada por la masa por la aceleración, igual a Fd, que será la masa de la partícula, la cual se verá afectada por la acción de la gravedad. Tenemos masa por gravedad, menos, tenemos una fuerza que asciende, que va a estar dada por la velocidad por una constante, llamada coeficiente de arrastre, que depende de la resistencia del viento, la cual irá frenando a la partícula. En este caso, la incógnita que nosotros tendremos será la velocidad que va a ir variando en cada punto, porque la gravedad es constante, esta es una constante de resistencia, como lo había dicho, un coeficiente de arrastre, la masa va a ser constante y la aceleración será una variable que va a depender también de la velocidad. Entonces conocemos que la aceleración es igual a un cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Lo mismo que un diferencial de la velocidad con respecto al tiempo. Reemplazamos eso. En este momento organizamos esta ecuación diferencial, que tenemos el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, será igual. Este valor de m, como pasa a dividir a estos valores, con el primer término se cancelarían y solamente tendremos la gravedad. Y en el segundo término vamos a tener la velocidad por la constante sobre la masa, ¿verdad? Pasa a los dos términos. Aquí, como ya tenemos un diferencial, vamos a eliminarlo para resolver nuestra ecuación diferencial, pasando este diferencial en este lado. Y recordemos que para eliminarlo, luego el diferencial, tendremos que integrar las dos funciones, ¿cierto? Aquí, como tenemos ya la ecuación diferencial,
lo que debemos hacer es resolverla. Tenemos en cuenta aquí que la única variable solamente para la velocidad solamente la tenemos aquí, no tenemos otra de tiempo, ¿verdad? Las demás serían unas constantes. Entonces las resolvemos como variables separables. Dejamos el diferencial de la velocidad en este lado y pasaríamos a dividir todo este término. Gravedad menos velocidad por la constante sobre la masa igual al diferencial del tiempo. Ya sabemos cómo se resuelve esto. Tenemos que integrar en ambos lados. Bueno, para resolver esta integral, voy a hacer en este lado. Aquí tengo que utilizar sustitución, ¿cierto? Una nueva variable que le voy a llamar p. P, que será igual a todo lo que tengo aquí dividiendo. G menos b por c sobre m. Y derivo esa función de p, ¿cierto? Entonces de p, ¿a qué será igual? G, como es una constante, ya no iría. Y aquí derivo todo con respecto a b, ¿cierto? Entonces que me quedan solamente las constantes, porque la variable se va. En este lado, ¿cuál es la variable? B. De aquí organizamos o despejamos de b y sería igual a menos m pasaría a multiplicar sobre c. Recordemos que el signo lo dejamos siempre en el numerador cuando están de esta forma dividiéndose. Y acá dejamos dp. Allá la tenemos despejada. ¿Para qué hago esto? Para organizarlo ya dentro de la integral. Y tendríamos, en lugar de db, vendría todo ese término. Pero como esto es constante, vendría fuera de la integral. Menos m sobre c. ¿Cierto? Y dentro de la integral ya no tendríamos db, sino el dp. Todo ese término se reemplazó aquí, donde estaba db. ¿Y a qué iría dividiendo? Recordemos que todo esto lo llamamos p. Y del otro lado tendríamos dt. ¿Cierto? Las integrales, recordemos que tienen un punto inicial y uno final. Lo voy a llamar b sub 0 y b final o b, nada más. Este de aquí también, tiempo sub 0 y t. Entonces aquí integraría la parte de t. Aquí tendría t, el cual iría evaluado desde t sub 0 hasta t. Bueno, una vez teniendo la función de esta manera, podemos integrarla. Los límites de integración los devuelvo luego cuando ya tenga todo con las mismas variables. Entonces primero dejo menos m sobre c multiplicando ¿a qué valor? A la integral. ¿De qué? 1 sobre p, que sería logaritmo natural de p, ¿cierto? Y después le devolvemos el valor. ¿Cuáles son los valores que tienen que reemplazarse? b sub 0 y b, pero no en p, sino en los valores que tenía dentro. Y este t lo puedo dejar como un delta t. ¿Por qué? Un tiempo final menos un tiempo inicial. Ahora sí bien, vamos a arreglar lo que está aquí adentro. Tengo logaritmo natural del valor superior. ¿Cuál es el valor superior? Lo que tengo aquí. G menos b por c sobre m menos el logaritmo natural ¿de qué valor? Del límite inferior. Menos b sub 0 por c sobre m. ¿Verdad? Y sabemos que todo esto sería igual a delta t. No lo escribo, ya lo escribo al final. Aquí podemos organizar lo siguiente. La velocidad inicial de una partícula en caída libre será igual a 0. Entonces todo esto, como sabemos que se multiplica por 0, tiende a valer 0. Y lo organizamos según las leyes de los logaritmos. Primero esto, menos m sobre c, ¿cierto? Ya no quitaré
ya no escribiría los corchetes, sino por logaritmo natural. Cuando se restan, va el valor superior dividido entre el valor inferior, ¿cierto? Esto entre esto. Entonces sería G menos B por C sobre M, y todo iría dividido sola entre G, ¿cierto? Porque esto ya se fue, vale 0. Aquí tendríamos logaritmo natural de G. Entonces G sobre G, y M vendría con G, ¿cierto? Y esto sería igual a delta T. Recordemos que nuestra incógnita sería esta B. Vamos a despejarla. Este G sobre G se cancelan y solamente me quedaría 1. Vamos a despejar esa variable. Bueno, muchas veces este tipo de despejes puede parecer complejo. Lo importante es primero organizar. Entonces lo que haría sería este M sobre C los pasaría a multiplicar M, bueno, pasaría a dividir, y el C a multiplicar, y conservamos el símbolo negativo, ¿cierto? Ahí nos queda más fácil. Ahora, para poder despejar aquí, ¿qué hago si tengo un logaritmo? Aplico la función inversa al logaritmo. ¿Cuál? Euler, o Euler, como lo quieran llamar, a ambos lados. Esta función, al ser inversa del logaritmo natural, se cancelan. ¿Y qué nos queda en este lado? En este lado tendríamos 1 menos la velocidad por la constante sobre la masa por la gravedad, ¿cierto? Y esto sería igual al otro lado a E elevado a la menos C. Este delta T lo puedo dejar como un tiempo nada más, sobre M. Ya sabemos que es un tiempo final. Y nos queda más fácil despejar B. Ahora bien, el valor de 1 lo paso a restar, menos 1, y para que todo nos quede este lado positivo, multiplico todo por menos. Entonces se va el menos, aparece el menos aquí, y este se vuelve más. Y por último, paso a multiplicar m por g a todo este término y c a dividir. Y al final la ecuación nos quedará de esta forma. mg pasaba a multiplicar, ¿cierto? Pero se preguntarán por qué cambia el orden. Dejo el positivo de primero y segundo el negativo. Tenemos nuestro modelo solucionado, ya la ecuación, con nuestra variable que en este caso sería dependiente la velocidad y nuestra independiente el tiempo. Ahora vamos al computador a asignarle algunos valores para poder graficar. Ya aquí en el computador abrimos Excel y primero ingresamos las variables que vamos a utilizar, que serán la masa, la gravedad y la constante. Vamos a trabajar con las mismas unidades. Vamos a trabajar con una masa de 75 kilogramos, la gravedad de 9.81 metros sobre segundo, y la constante vamos a tomarla de 11 kilogramos sobre segundo. Con esto nos cuadran perfectamente todas las unidades. Vamos a almacenarlas, cada una de estas. Ahora vamos a construir la tabla con el tiempo, listo, dado en segundos, y con la velocidad en metros sobre segundo, como va a ir variando. Vamos a tomar el tiempo cada 2 segundos. 0, 2. Vamos a hacer por lo menos hasta los 24 segundos. Bueno, aquí hice una ampliación para poder ingresar la fórmula o la ecuación que teníamos en una sola línea. Dejamos igual m, como ya está guardada la variable, la detecta por g sobre c. En este caso debo ponerle un guión abajo para que agarre la que tengo. Recuerden que debo primero asignar las variables. Por 1 menos exp
es para la función Euler. Y esta contenía a c por el tiempo que tenemos aquí sobre la masa. Cerramos los paréntesis y agarramos aquí en la esquina, doble clic para la tabulación. Como vemos salió negativo, fue porque se faltó digitar este menos. Bien, volvemos a cambiarla y a extender. Como ven, aquí ya la tenemos. Voy a alejar para poder observar cómo cambia la velocidad. Aquí puedo observar que si yo extiendo estos valores, va a haber en algún punto en que la velocidad se regule. Si pueden observar que queda en el mismo valor, en este caso en 66.9 a partir de los 52 segundos. Ahora bien, vamos a graficar estos valores que tenemos del tiempo versus la velocidad. Vamos a utilizar una gráfica de dispersión. Como ven, aquí tenemos la línea o el eje para el tiempo, el eje horizontal y el eje vertical para la velocidad. Y hay en un punto en el que se encuentra en equilibrio la gravedad con la fuerza vertical, haciendo que permanezcan constantes. Bueno, con eso finalizamos esta solución analítica, la cual es muy precisa y que más adelante se la puede comparar con otros métodos para mirar cómo varían y el por qué. Y también del por qué se tiene la necesidad de utilizar los métodos numéricos debido a la complejidad de las ecuaciones o de los problemas. Les recuerdo, en este caso se hizo un tema de caída libre, que es muy común utilizado con paracaídas o con partículas que se encuentran en la atmósfera. Con esto me despido, no olviden suscribirse y muchas gracias por la visita. Hasta la próxima.